Voy a hablar de mi especialidad, todos lo sabéis, es hematología, y yo cuando le pido precisamente a los ponentes que den la charla de su especialidad y que sean objetivos, yo me pongo en modo dictadora de por favor ser objetivos, pero luego yo haciendo la presentación me doy cuenta que soy incapaz de ser objetiva porque estoy locamente y perdidamente enamorada de mi especialidad. Así que os juro que voy a intentar quitar ese amor que le tengo e intentar ser lo más objetiva posible. Lo primero, yo sé que la primera diapositiva que habitualmente pido es definir la especialidad en una palabra. Antes de definir mi especialidad con una palabra y con intención de convenceros qué es la palabra de verdad, voy a explicar qué es la hematología. Hematología, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es la hematología. Y ni idea. Cuando tú le preguntas a la población general qué es la hematología, una poca proporción de la población se piensa que eres el médico de la sangre porque se lo explicas y se piensa que eres el que saca las analíticas. Eso es una minoría de la población. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa esto, mono con platillos, no tiene ni idea qué hace un hematólogo. Aunque la expectativa cuando preguntas en el hospital, aunque se acerca un poco más a la realidad, tampoco es siempre cierta. Si le preguntas a un cirujano qué hacemos los hematólogos, te dirán que somos los médicos del paciente que está muy chungo, que si acaso mono con platillos, y se pueden acordar del sintrón porque les puede importar para la cirugía. Pero hematología es mucho más que eso. Hematología es una especialidad de medicina interna. Para gustaros hematología no os tiene que gustar, os tiene que apasionar la medicina interna. Tenéis que disfrutar estudiando la patología médica típica del Harrison y del Farreras. Una vez me dijeron, y es verdad, que hematología es la especialidad más interna de las medicinas internas. Es la que trata la sangre, y eso está totalmente interno, y de la cabeza a los pies. Y es muy variada. Así, un médico hematólogo en general es un médico bastante completo desde la rama clínica, te encargas de pacientes muy complicados, tú los diagnosticas, tú los tratas, tú los manejas y te tiene que gustar mucho la complicación sistémica, concretamente las infecciosas. Nuestros pacientes de planta, los pacientes hemato-oncológicos, están muy inmunodeprimidos y os puedo asegurar que se infectan por bichos que no sabíais ni que existían. Si os gustan las infecciosas, posiblemente en hemato tendréis muy buen campo de acción. A diferencia de otras médicas, aunque he dicho que es una médica muy médica y además es la medicina interna del paciente más complicado del hospital, y esto estarán de acuerdo mis compañeros, que cuando llama al hematólogo a otro especialista coge el busca y dice menudo marrón. Porque son pacientes que están muy malos y se ponen muy malos. Aquí, por ejemplo, vemos una complicación típica, como veis aquí, de un paciente hematológico. Es una infección muy grave, una infección fúngica invasora por Aspergillus, con el típico signo del halo que habéis visto en el MIR, muy típico de las infecciosas. Lo que la diferencia, sin embargo, de otras especialidades de la rama de la medicina interna es que es una especialidad que la vais a disfrutar mucho si fuisteis muy frikis en la carrera de las médicas, pero también os gustaron bastante las ciencias básicas. Os gustó la inmuno, os gustó la biología. También lo podéis disfrutar con hemato. En hemato, algo muy bonito es que nosotros vemos al paciente en la urgencia, vemos un paciente de nuevo diagnóstico, por ejemplo, una pancitopenia o una bicitopenia, nosotros ingresamos al paciente, nosotros le vemos el frotis de sangre periférica, le pinchamos la médula, le diagnosticamos de una leucemia aguda y somos nosotros el que le tratamos y manejamos todas las complicaciones de la hematología, ya sea tanto la derivada de su propia enfermedad como la derivada de los venenos que ponemos, que no es moco de pavo muchas veces las complicaciones que hacen como consecuencia de ello. Por eso tiene una parte de ciencia básica y de laboratorio muy importante que, aunque de entrada yo sé que es lo que os da mucho miedo, realmente es algo que complementa la especialidad y te permite entender mucho mejor tus enfermedades. Pero no todo es la hemato-onco. La hemato-onco es la parte más famosa, pero hematología es mucho más que eso. La hematología es toda la patología de la sangre y es muy variada. Igual que vais a ver al paciente hemato-oncológico FETEN, vais a ver otras complicaciones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Vais a ver, por ejemplo, niños o adultos con hemofilia. La hemofilia es una enfermedad muy compleja que es mucho más de lo que estudiasteis en el MIR y vais a ver al niño desde que es pequeñito, vais a tratar esa hemofilia, las complicaciones derivadas de ella, vais a potenciar una rehabilitación osteomuscular de todas las complicaciones que puedan hacer. Luego está otra cosa, el sintrón. Somos los reyes del sintrón. Hoy en día un abuelo que no es sintronero no mola nada. Y aquí el hematólogo tiene mucho que decir. Llevamos no solo el abuelo sintronero estándar, sino también llevamos patología anticoagulante mucho más complicada y mucho más allá de eso. Y además tenéis un mundo nuevo, totalmente por descubrir, el que no sabéis nada y os puedo asegurar que es apasionante. Todo el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, la expansión, la investigación, eso es algo que otras especialidades no tienen y es muy bonito. Así no tiene nada que ver el manejo clínico de un paciente hemato-oncológico, un paciente trasplantado, no tiene nada que ver con el diagnóstico, como vemos ver un citólogo hematólogo que se encarga, en este caso esto es una L3, una leucemia aguda linfoblástica variante L3, que es capaz de diagnosticarlo simplemente con esta extensión, con el banco de sangre. El banco de sangre, mundo desconocido y fundamental, eje clave de un hospital. No se puede montar un hospital sin un hematólogo porque un hospital no puede tener un banco de sangre y un banco de sangre no es solo distribuir las bolsas, es mucho más que eso. Hacer una transfusión segura es fundamental. Hasta que no rotas por allí
allí no eres consciente de lo que supone tener un buen banco de sangre, y eso es totalmente del hematólogo. Y aparte, otras partes un poquito más frikis, pero no por ello menos interesante. Si os gusta la citogenética, si os gusta la biología molecular, en hematología vais a tener de eso y además muchísimo más. Así que, ya habéis visto, mi especialidad es una palabra, ya lo dije el año pasado, lo sigo diciendo ahora, mi especialidad es espectacular y creo que no hay nadie que se negara a esto, pero como tuve que cambiar un poco la charla del año pasado, tengo que decir que mi especialidad es, como esta película, es el hombre de las 1000 caras, porque no tiene absolutamente nada que ver la cara A del hematólogo, que es un médico clínico como un internista de la planta de hematología, con un hematólogo que se dedica a la coagulación, que se dedica a los pacientes hemofílicos, con un hematólogo que se dedica al sintrón, con un hematólogo que se dedica a la citología, con un hematólogo que se dedica al banco de sangre. Es todo muy diferente, con caras muy diferentes y no por ello menos atractivas. ¿Qué puntos positivos tiene mi especialidad? Para mí la inmensa mayoría de los puntos son positivos, aunque entiendo que esto es relativo y habrá gente que cosas que a mí me parecen positivas, a otra gente no se lo parecerá tanto. A mí, como lo habéis visto, es una especialidad muy variada y muy completa, de tal manera que nunca te vas a aburrir. Y es una especialidad médico-técnica, y lo digo y me quedo tan ancha. Yo sé que aquí digestivo y neuro se van a reír de mí, pero es que es una especialidad médico-técnica. Uno puede entender por médico-técnica a alguien que hace cacharreo con las manos, es decir, alguien que hace una endoscopia o alguien que hace una coronariografía. Vale, bien, yo por médico-técnica entiendo aquellas técnicas que solo las puedes hacer tú y son propias de tu especialidad. Evidentemente, con las manos un hematólogo te va a hacer una biopsia de médula ósea y una punción lumbar, que tampoco tiene mucha historia, pero tienes unas técnicas específicas de laboratorio que no va a tener nadie más. Son tus técnicas de laboratorio que nadie más va a saber hacer. Y eso son técnicas, a lo mejor no son técnicas de cacharrear, de abrir a alguien en el canal, pero son tus técnicas. Y además, y también lo digo, me quedo tan ancha, si Borja decía el otro día que él mola porque es un cardiólogo, es un cirujano que opera por la ingle, yo digo que yo soy una médico que trasplanta por la vena. ¿Por qué? Porque somos los únicos médicos que somos capaces de trasplantar un órgano a alguien, un órgano hematopoyético, sin abrir al paciente, sin tocarle, sin hacerle limus, simplemente con un catéter y una vía venosa central. Y eso es muy importante y muy bonito. Es una especialidad que supone un reto intelectual espectacular. Si no os gustan las cosas complicadas, si no os gusta estudiar, si no os gusta intentar ir siempre más allá para entender las enfermedades, hematología no es para vosotros. Es una especialidad constante, intelectual, en la que tienes que pensar mucho, y a mí eso me parece fascinante. Y además te sorprende siempre, siempre te sorprende, siempre hay cosas nuevas, está en completa expansión, me parece espectacular. Aguda y crónica. Es una especialidad que nadie coge hematología pensando que esto es una especialidad de campo y playa, tranquilita, feliz de estar en tu consulta con el monito con platillos y con Coldplay de fondo. Es una especialidad que ves pacientes crónicos, es así, ves al típico abuelito con mieloma, que es un paciente crónico, pero también ves patología aguda, muy aguda, en que el paciente se pone muy malo, así que si tenéis un toque de adrenalina también podéis ir con vosotros. Las leucemias agudas se infectan y se ponen malos, y cuando digo malos se ponen muy malos y muy rápido. Y esto hay gente que le sorprende. Cuando viene la UBI y la planta le dices, te juro que hace 10 minutos estaba bien. Nunca se lo creen, pero es que es verdad. Es un paciente que está bien, que está hablando contigo, y a los 10 minutos te avisa la enfermera que está con bajo nivel de conciencia. ¿Qué ha pasado? Ha tenido una hemorragia cerebral, se ha infectado, no lo sabemos, pero se ponen malos, y se ponen malos muy rápido. Punto positivo, vías de escape, me parece fundamental. Cuando venís a preguntar a los hospitales, muchas veces la gente duda entre hemato y onco. Para mí son especialidades que no se parecen en nada. Luego, si queréis, en la microreunión explicaré por qué. Una de las diferencias fundamentales de hemato con respecto a onco es que hematología tiene muchas vías de escape. Oncología es oncología, y el paciente oncológico siempre va a ser un paciente oncológico. Sin embargo, hematología es mucho más que oncología. Tiene el paciente oncológico, que seamos realistas, es una parte muy bonita, es una parte preciosa, pero con una carga emocional muy importante, de tal manera que siempre puede ser que la carga mental sea bastante intensa. Si al final te cansas del paciente oncológico, te cansas de estar siempre tan implicado, tú tienes unas vías de escape. Tienes patología benigna, como es la patología de la serie roja, tienes la coagulación, tienes el banco de sangre, tienes la citología, siempre tienes zonas de descubrir, y por expandirte profesionalmente, que a lo mejor si te quieres escapar del paciente oncológico es una posibilidad. Y es una especialidad autosuficiente. A diferencia de, por ejemplo, medicina interna, que es la otra especialidad con la que yo dudé, generalmente los hematólogos somos bastante autosuficientes. Nosotros diagnosticamos a nuestros propios pacientes, nosotros tratamos las complicaciones de nuestros propios pacientes y manejamos a nuestros pacientes de manera integral. Positivos, si os gusta la interna y os gustan las infecciosas, en esta especialidad vais a disfrutar muchísimos, os lo puedo asegurar, crecen bichos en todos los lados, es la especialidad favorita de los infectólogos, es muy bonita si os gustan las infecciosas. Para mí, parte positiva, entiendo de nuevo que no lo es para todo el mundo, para mí la parte más bonita con diferencia de mi especialidad y la que más me gusta es el paciente hematológico y el trato con él. Las enfermedades hematológicas, no todas, pero hay algunas que son auténticamente devastadoras, y cuando un paciente hematológico enferma, no enferma él solo.
Un paciente hematológico enferma y enferman sus familiares. Es sorprendente cómo la gente te da lecciones de vida, cómo aprendes de ello y cómo cuando las cosas van bien, el agradecimiento que tiene la gente es espectacular, pero cuando las cosas van mal, también. Y la gente te da auténticas lecciones de vida. No es una especialidad en la que podáis coger si pensáis que no vais a poder desconectar y vais a estar todo el día llorando, pero os puedo asegurar que la satisfacción personal de acompañar a la gente, incluso en sus momentos últimos de vida y darles dignidad de una muerte digna, para mí es la mejor parte de mi especialidad con diferencia. Así que os lo he dicho, parte positiva o negativa. Depende de cómo lo veamos. La hematología tiene dos caras. Un paciente hematológico, a diferencia de otras especialidades, en muchas ocasiones es un paciente joven y potencialmente curable. Y aquí tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos a este actor, que es el actor que hace de Dexter Morgan en la serie de Dexter, que es un actor que tuvo un linfoma de Hodgkin en el año 2010, totalmente curado. Y al otro lado, el caso de este chico que todos conocéis, recientemente fallecido, que es el claro ejemplo de que no siempre las cosas salen bien y, sin embargo, se puede aprender de los demás. Puntos negativos, de nuevo, negativos para quien le parezcan. Es una especialidad totalmente compleja. A mí eso me parece muy estimulante, pero si tenéis alma de cirujano, si sois de sota, caballo, rey, hemato no es para vosotros. Es una especialidad inabarcable y esto es así. No tiene nada que ver el banco con la citología, con la clínica. Dentro de la clínica 4 años ya se queda corto solo para ser hematólogo clínico, de tal manera que tienes que aprender de cero en cada rotación una y otra vez. Yo me he sentido R1 toda vez, siempre que cambio de rotación soy R1 otra vez. Y esto es una cosa que puede ser un poco frustrante. La carga emocional, pues sí. Que sí he llorado por pacientes, muchas veces. Que lo voy a seguir haciendo, seguramente. Que me compensa, sin ninguna duda. Pero es verdad que esto está así. Guardias malas. Yo no sé qué conciencia tienen la gente de las guardias de hematología, pero os puedo asegurar que las guardias son horrorosas, por lo menos en mi santa casa. Son muy malas, porque la mayoría de las veces hay solamente un hematólogo de guardia, más o menos el adjunto. Esto implica que eres el hematólogo para todo el hospital, para el banco de sangre, para tu planta de hemato-oncológicos que están malos, muy malos, y además es lo que digo, se ponen malos, muy malos, y a veces son de UBI y a veces no lo son, de tal manera que tienes que tener unas nociones básicas de cómo manejar al paciente crítico en planta, de cómo poner unas drogas vasoactivas en la planta y cómo intentar tirar. Es una especialidad en la que el estrés está totalmente aquí y además muchísimas veces ni siquiera te das cuenta de que el paciente se va a poner malo, se va a poner malo de repente sin avisar. Es una especialidad con poco glamour, eso es así, pues nadie sabe lo que es la hematología, ahora parece que se está poniendo un poquito más de moda, pero es verdad que, que queda mucho mejor decir que eres neurocirujano que decir que eres hematólogo, eso es así. Tampoco tiene muchas salidas en la medicina privada. Es una especialidad cara, en lo que los fármacos son muy caros, los ingresos son muy largos, sobre todo en la parte de la hemato-oncología, y en la privada generalmente no tienes mucha expansión. Así que si os queréis hacer ricos, tampoco hagáis hematología. Porcentaje de laboratorio, de nuevo, entre interrogaciones. A mí me parece que es una parte que complementa muchísimo a mi especialidad, pero si sois puramente clínicos, no queréis tocar un microscopio ni con un palo, pues a lo mejor hemato no es para vosotros tampoco. Sobre la residencia y las rotaciones. Voy a pasar muy deprisa por esto. ¿Por qué? Porque esto lo tenéis en todos los lados y es igual en casi todos los hospitales con algunas diferencias. Evidentemente vais a pasar mucho tiempo en medicina interna, sobre todo el primer año, y posteriormente es cuando vais a ir rotando por las diferentes áreas de la hematología. El orden de las rotaciones va a depender del hospital, así que tampoco me quiero extender mucho en esto, lo tenéis en todos los sitios. ¿Qué fundamentos hay para elegir hospital? Mirad, yo soy de las que pienso y defiendo que igual que otras especialidades en la que no es tan importante, hematología es una especialidad de hospital grande. Hospital grande, ande o no ande, porque no tiene nada que ver la hematología, que es una especialidad puntera, en un hospital grande con respecto a un hospital pequeño. Hasta tal punto me parece esto importante, aunque os digo que es mi opinión personal, que si yo dudara entre hematología y otra especialidad, y los únicos sitios que me quedan para hacer para hematología sea un hospital pequeño, yo lo intentaría formarme en un hospital grande. Es una especialidad muy compleja en la que tienes que ver cosas muy variadas y creo que en un hospital pequeño te puedes formar bien como hematólogo general, pero hay cosas que si no ves en la residencia no vas a volver a ver. Importante, y esto para hemato y para el mundo entero. Es importante preguntar cuál es el papel del residente y cuál es la responsabilidad asistencial de ese residente. Estos pacientes están muy malos y se ponen muy malos, son muy críticos, de tal manera que hay que darle al residente una responsabilidad progresiva. Otro aspecto que a mí personalmente me parece muy importante para elegir, que de nuevo no tiene que ser el mismo que otros, para mí era muy importante que el hospital tenga trasplante alogénico, porque me gusta mucho la clínica y me gustaba mucho el trasplante. Todos los hospitales van a tener algo que cojea y no es fundamental efectivamente tener un trasplante. Para mí sí lo era, porque si no lo ves, posiblemente luego nunca lo vayas a aprender, aunque te vayas a un hospital que luego no se haya trasplante. Fundamental que esté dividido en secciones, que te puedas organizar, estructurar tus consultas monográficas, porque luego a la hora de estudiar es fundamental.
Algo clave, muy fundamental, guardias de especialidad. Sin duda, hematología necesita guardias propias. Iros a un sitio que os den guardias de hematología, porque a pesar de que nuestras guardias en muchos casos se parecen a las guardias de medicina interna, porque nuestros pacientes te llaman y según entra un paciente hematológico por la puerta, ya puede venir con un glaucoma agudo que te llaman a ti primero, tienes que saber de todo, pero tienen que ser guardias dirigidas y de especialidad, porque luego las complicaciones del paciente hematológico no las vas a ver en otra gente y tienes que sospecharlas habiéndolas visto antes. Y que se libren las guardias, por el amor de Dios, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué siglo estamos? Después de 24 horas en el hospital hay que librar la guardia y me da exactamente igual lo que digan los cirujanos. En hematología, si te pierdes algo al día siguiente por estar saliente, pues te lo cuentan mañana, ya está, no pasa nada y te has enterado de todo. Así que hay que librar las guardias. Que os hagan buena docencia, asistencia a cursos, congresos, sesiones. Los hematólogos somos gente maja, estamos siempre ensaraos en cursos y sesiones. Pues eso es verdad. Que os dejen rotar externamente y muy importante, que haya buen ambiente de trabajo. ¿Cuáles son las especialidades afines? ¿Yo con qué dudé? Mirad, yo cuando hice mi segundo MIR, que todos sabéis lo que me pasó, mi segundo MIR tenía bastante claro que quería hacer hematología, pero dudaba con otras especialidades muy médicas. Me entró la duda con medicina interna, que es algo que siempre me ha gustado mucho, me entró la duda con nefro y me entró la duda con digestivo. A día de hoy, ¿con qué dudaría? Pues a día de hoy, las especialidades que considero que son más parecidas a hematología y que si os gusta la hemato, yo dudaría, serían con medicina interna y con nefrología. Yo con digestivo ya no dudaría, me parece que no es tan medicina interna como a mí me gusta y ya no dudaría con ella. ¿Cuál es el ranking nacional? Os he puesto aquí cómo se ha cogido la especialidad el año pasado. Yo tengo un ranking personal mío independiente, pero como esto está grabado por YouTube, no lo voy a decir nada más que en las microreuniones. Yo no cogería en este orden, pero luego os puedo contar cuál es mi opinión de todos estos sitios o de alguno de ellos. Decir que la hemato se está poniendo de moda, afortunadamente, porque hemato mola. Que el año pasado el número 1 cogió hematología y que se está empezando a coger con números bastante bajitos. Pero igualmente eso no implica que no haya sitio. Si os gusta la hematología tenéis un abanico muy amplio. Ya veis, desde el número 1 que cogió la primera plaza el año pasado en el Morales Meseguer de Murcia hasta el 4505, la última plaza del complejo hospitalario de Albacete. Así que queréis ser hematólogos, hay plazas para todos. Bien, llamad la atención, qué buenos sitios a nivel nacional para hacer hemato. En hemato hay muchos sitios y en España se hace muy buena hematología. He puesto estrella en aquellos sitios donde creo que particularmente son sitios más punteros en la hemato. En Madrid, ciudad puramente hematológica, lo que más conozco es mi casa, el Hospital Universitario de La Paz, el Clínico San Carlos, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, grandes hospitales muy buenos en la hematología. En Cataluña, el centro es Barcelona. Barcelona es un sitio donde se hace una hematología muy completa a nivel mundial. El CLIC de Barcelona, Valdebrón, Sant Pau, Hospital del Mar, hospitales grandes, muy completos y muy buenos para hacer hemato. Otros sitios que a lo mejor uno no pensaría que son pioneros para hacer la hemato, pero lo son Cantabria, concretamente Santander, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la Clínica Universitaria de Navarra, Salamanca, capital hematológica nacional por excelencia, hospital muy completo donde vais a hacer de todo. En Andalucía, el Reina Sofía de Córdoba y el Virgen del Rocío de Sevilla. Murcia se hace muy buena hematología, como se ha reflejado en los números como se cogió el año pasado. Tanto el Morales Meseguer como la Virgen de la Resaca de Murcia son hospitales muy buenos para formaros. Y en Valencia, Hospital de la Fe, hospital trasplantólogo por excelencia, hace mucho trasplante de cordón, hospital buenísimo en el que los resis están muy contentos. Y ya para terminar, decís que lo que tenéis que hacer es lo que os guste. Yo tuve la suerte de equivocarme para poder coger lo que realmente me amaba y me apasionaba. Y encima tuve la suerte de dar con gente maravillosa, como son el resto de residentes de La Paz, y concretamente mis 2 coRs, que si estoy enamorada de mi especialidad, lo que más amo de mi especialidad son mis coRs, os imaginaos con lo que les quiero. Así que elegid bien, chicos, y muchas gracias por estar aquí.